yo. Bienvenidos a nuestro proyecto de arte islámico. Hoy estamos enfrente de la Intendencia para mostrarles el Muar. Allí presenciaremos la exposición de arte persa, pero antes un poco de contexto. El término paraguas arte islámico cubre varios continentes a lo largo de más de una docena de siglos, entonces para darle sentido hay que descomponerlo en varias partes. Una forma de hacerlo es considerando los medios, como la cerámica o la pintura. También se puede hacer por la geografía, pero la forma más común es considerando los califatos históricos o dinastías. A partir del año 155, en donde Emirato de Córdoba se independiza de Damasco, podemos diferenciar tres etapas artísticas diferentes: la época de Omeya y Califal, la época de Abbasí y la época de Nasari. Los primeros años después de la muerte de Mahoma fueron formativos para la religión y su obra de arte. Las necesidades inmediatas de la religión incluían lugares de culto, las mezquitas y libros sagrados, los Coranes, para transmitir la palabra de Dios. Entonces, naturalmente, muchos de los primeros proyectos artísticos incluyeron mezquitas ornamentadas y Coranes con hermosa caligrafía. Debido a que el Islam era todavía una religión muy nueva, no tenía vocabulario artístico propio, y su obra más temprana estaba fuertemente influenciada por los estilos más antiguos de la religión. La principal de estas fuentes provenía de la tradición copta de Egipto y Siria. Estos elementos se pueden observar en la obra más temprana de la época omeya, la cúpula de la roca en Jerusalén. Este increíble monumento incorpora elementos coptos, sasáneos y bizantinos en su programa decorativo. La revolución abasí a mediados del siglo VIII puso fin a la dinastía omeya. Resultó en la masacre de los califas omeyas y estableció la dinastía abasí en 750. El nuevo califato desplazó su atención hacia el este y estableció capitales culturales y comerciales en Bagdad y Samarra. La dinastía omeya produjo poco de lo que consideraríamos artes decorativas, como cerámica o vidrio, pero bajo la dinastía abasí floreció la producción de estas. Los artesanos de Samarra desarrollaron un nuevo método para tallar superficies que permitía formas vegetales curvas, llamadas arabescos, que se adoptaron ampliamente. Los dominios geográficos del arte islámico se extienden por Oriente Próximo, por una gran parte de Asia, por África y por la península ibérica. Cronológicamente, el arte islámico abarca de manera global desde el nacimiento de la región islámica hasta la actualidad. No obstante, en el ámbito concreto de la península ibérica, el arte islámico comprende la época de dominio musulmán entre el año 711 y el 1492. Hubo desarrollos en decoración cerámica. El uso de la pintura que le da a la cerámica un brillo metálico se hizo popular en las regiones circundantes y se utilizó ampliamente en baldosas durante siglos. En general, la época abasí fue un periodo de transición importante que difundió estilos y técnicas a tierras islámicas distantes. El imperio abasí se debilitó con el establecimiento y el creciente poder de dinastías semiautónomas en toda la región, hasta que Bagdad fue finalmente derrocado en 1258. Esta disolución significó no solo el fin de una dinastía, sino que marcó la última vez que el imperio árabe musulmán se uniría como una sola entidad. La dinastía nazarí fue la última dinastía musulmana que dominó el reino de Granada desde 1238 hasta el 2 de enero de 1492. Su caída supuso el final del Al-Ándalus o península ibérica. Esta dinastía tuvo un total de 20 sultanes granadinos, el último de ellos, Boabdil, conocido como el Rey Chico, se negó a pagar los tributos impuestos por la corona de Castilla al reino de Granada para permitir la supervivencia de este último. Este hecho llevó a la reina Isabel de Castilla a entrar en guerra con el reino nazarí, lo que, unido a la guerra civil que ya padecía facilitó la reconquista cristiana. La organización territorial y administrativa del reino se realizó a través de las tajas. Durante el reinado de esta dinastía se edificó el Palacio de Alhambra, considerado el máximo exponente del arte nazarí y una de las joyas del arte musulmán de todos los tiempos. La dinastía nazarí descendía de la tribu árabe y afirmó ser descendiente directo de la línea masculina de Sa'd ibn Baha, el jefe de la tribu y uno de los compañeros del profeta islámico Mahoma. ¡Acompáñenos adentro! En ese momento entramos al MUAR, el Museo de Historia del Arte, para ver la colección de Persia y tener la cita guiada con Juan. ¿Qué? Se nos va Juan. El arte islámico. Textiles coptos, esta parte y esta parte. Para que tengan una idea, arte paleocristiano. Los coptos fueron una minoría religiosa que fue muy perseguida y hasta el día de hoy lo sigue siendo, porque iban en contra de lo que era el dogma más común. En el siglo IV había muchísimas corrientes de cristianismo. Algunas decían que Jesús había sido un hombre, otras que era el Mesías, otra que era el Hijo de Dios. Entonces algunas sectas como los coptos fueron marginados y tuvieron que refugiarse en Egipto. Justamente esa es la razón por la que está en este pasillo. Los textiles coptos influenciaron al Islam, ya que después, con la expansión en el siglo VII aproximadamente, cuando después de que muere Mahoma, año 632, comienza la conquista de todo lo que es la península arábiga.
con califas como por ejemplo Umar o Omán se empiezan a expandir y bueno, llegan a España, pero primero pasan por Egipto. Entonces, este tipo de arte, que era paleocristiano, lo tomaron los musulmanes y lo empezaron a desarrollar para sus decoraciones, sobre todo las decoraciones del Corán y de las mezquitas. Dentro de lo que es arte islámico se puede dividir en dos, lo que es caligrafía y lo que tiene que ver con las construcciones. Sí. Dentro de la caligrafía, como dice, hay 6 estilos, ruca, cúfico, este es el cúfico. Suerte en pila para hablar. Sí. ¿Y realmente es así con todos los colores? Se puede hacer así. Pero en los templos generalmente se hace en colores más apagados. Claro. No se trata de esa cosa ocultadísima, sí. Es algo más geométrico. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y así se va leyendo de esta manera. De derecha a izquierda. Los comentadores del Corán, matemáticos, pero también los traductores, los médicos. Claro. Gente que de verdad tenía una formación muy grande, pero más que nada por influencia griega. Es gracias al Islam, parece una locura, pero gracias al Islam tenemos mucho conocimiento de la actividad clásica. Ellos tradujeron a Aristóteles y luego los cristianos lo tomaron. Pero eso generalmente no se dice. En el Islam está prohibido representar los profetas. Está prohibido representar a Mahoma, a Dios. Igualmente no quiere decir que no hayan habido representaciones en otras partes, por otras corrientes de todo lo que es el Islam, que sí hacían de Mahoma, pero a Mahoma se lo representa como un hombre y el rostro es luz, entonces no lo representa. Para ellos, el Corán particularmente es la palabra de Dios, es solo palabra, no puede tener imágenes. Se ven decoraciones geométricas. Una de las representaciones más comunes era en cuadrados, en círculos y en rectángulos, pero también utilizaban otras formas más ovaladas. Podía ser el círculo, que eso estaba bien. La idea era ser como, no se podía representar cielo, estrellas, ese tipo de cosas, se tenía que ser algo como más abstracto, diríamos nosotros. Mahoma era politeísta, inclusive. La Caba estaba llena de ídolos antiguamente, 360 ídolos. Y Mahoma era creyente. Hasta que un día, dice el Corán, que hubo la revelación por el arcángel Gabriel que le dijo contala. Y ahí hubo una revolución y al final la Meca fue vaciada de todos los ídolos. Hoy en día está vacía. Hay algunas decoraciones. ¿Conocen el Domo de la Roca en Jerusalén? El muro. Y del otro lado, la cúpula, adentro, la única decoración que se hizo generalmente en colores claros como celeste es toda caligrafía alrededor que dice: no crean que Jesús fue crucificado, que es el Hijo de Dios, Dios no tiene hijos. Y luego el La ilaha, que no hay Dios más que Dios. Vamos a la biblioteca para mostrarles fotos de todo lo que investigamos. Vengan con nosotros. Para lavar dentro. Ah, no, acá no venimos. Sí, claro. Fabiola, pues sí te viene aburrido. Te spoiler. Spoiler. Vengan, el día del patrimonio. Ahora sí, a lo que